Hablemos entonces de la fisiopatología del infarto de miocardio. Bien, no estoy especificando que este sea agudo o crónico. Bien. Para nosotros hablar de infarto de miocardio, debemos de conocer, pues, un pequeño concepto, ¿cierto? Este también es conocido como el famoso ataque cardíaco. ¿Y en qué consiste? Consiste en la muerte del músculo cardíaco por falta de oxígeno. Bien, obviamente esto desde un punto de vista fisiopatológico. Bien, entonces, ¿qué es el infarto de miocardio? La muerte del músculo cardíaco a causa de la hipoxia, ¿cierto? A falta del oxígeno. Ahora, las causas para que no llegue oxígeno al miocardio, pues son diversas, ¿cierto? Son bastante amplias. Entre ellas, por ejemplo, la existencia de una placa ateroesclerótica, ¿cierto? Una de las causas más comunes. La presencia de un trombo puede ser otra, etcétera. Hay muchísimas causas, el mismo espasmo de las arterias coronarias y demás que vamos a ir mencionando, ¿bien? Pero pues esa falta de suministro de oxígeno ocasionada por una obstrucción, ocasionada por el espasmo, etcétera, nos llevan a que el músculo se necrose, ¿cierto? Muera a causa de esta falta de suministro de oxígeno. Nosotros considerando ahora este concepto que nos va a abrir la ventana en sí, una puerta para que podamos entender cómo es que funciona esto, vamos a ir viendo cómo se desarrolla su fisiopatología, ¿bien? ¿Qué debe, o bueno, qué sucede en sí dentro del miocardio para que pues llegue a un infarto? Existen varios datos que debemos de conocer. Primero, los infartos de miocardio suelen deberse a hemorragias dentro de la placa. Uno, ¿bien? Dos, a la erosión de la misma placa o la ruptura de la misma con trombosis superpuesta. Bien, no dice seguida, no dice por separado, dice superpuesta. Bien, así que son dos cuadros que se van a unir en sí para provocar una obstrucción. Bien, ahora, si hablamos nosotros de oclusión en sí de las arterias coronarias, el 10% de los casos suele ser la causa principal de un infarto miocárdico. Bien, así que la siguiente sucesión de eventos que vamos a mencionar suelen ser considerados los más probables. Bien, ¿cuáles son estos eventos? El fenómeno inicial en sí va a ser un cambio brusco en la hemorragia en su interior, provocando una erosión o una úlcera. Hablar de esto de los infartos es muy interesante. ¿Por qué? Porque al igual que todos los cuadros fisiopatológicos, es una sucesión de eventos, no debemos de olvidarlo. Primer evento, el fenómeno inicia con un cambio brusco. ¿Por qué brusco? Recordemos que los infartos de miocardio, en el caso especial del agudo, del IAM específicamente, pues es muy brusco, ¿cierto? Se produce en cuestión de segundos y minutos. ¿Por qué un tiempo tan corto? No debemos de olvidar que pues el corazón en sí, en su componente muscular, en la parte miocárdica, no puede sobrevivir más de unos minutos sin irrigación. Por lo tanto, el cambio es brusco y esto genera una hemorragia en el interior del músculo. Bien, obviamente por extravasación previa a la obstrucción, etcétera, que vamos a ir mencionando más adelante, lo cual se superpone con una erosión o una ulceración de la región. Bien. Al quedar expuesto un coágulo subepitelial y obviamente existen ya componentes necróticos de una placa en sí, de obviamente esta placa formada por plaquetas que se adhieren, se activa y libera ciertos gránulos. ¿Bien? ¿Gránulos de quién? Gránulos que portan las plaquetas
y estas forman microtrombos, ¿bien? Y obviamente estos microtrombos siguen la circulación que estaba, o sea, seguida a la obstrucción, por lo tanto van a provocar otras microobstrucciones, ¿bien? Ahora, los mediadores en sí van a ser expulsados de las plaquetas y esto estimula a un vagoespasmo, ¿bien? Y 4, pues los factores tisulares activan la vía de la coagulación, lo cual añade más volumen a una obstrucción, al trombo. ¿Por qué mencionar esta secuencia de eventos para una oclusión arterial coronaria? Si la obstrucción, sea la causa la placa, sea un trombo, sea un émbolo, etcétera, no es que sea un solo evento. Por el hecho de que exista un émbolo, nada más va a ser el émbolo y este se queda ahí taponeado, obstruido y genera el infarto agudo de miocardio. Sería genial, pero es una sucesión de eventos. Por lo tanto, se va complicando a medida que pasan los segundos y llega a los minutos. Por lo tanto, obviamente nosotros acá al hablar de infarto miocárdico, estamos ante un cuadro que nos lleva contra el reloj, ¿cierto? A actuar de manera brusca. Ahora, al iniciarse con cambios bruscos en un proceso hemorrágico en su interior y la erosión en sí, recordemos que toda lesión producida en nuestro organismo, sea superficial, sea orgánica, etcétera, tanto como una úlcera en las vísceras y una erosión en la piel, generan una cascada de inflamación, ¿cierto? Así que esta es escalada, se podría decir, de eventos producidos por la inflamación, llevan a que los componentes necróticos se activen, ¿bien? Y obviamente se liberen gránulos por parte de las células más cercanas. En este caso, las plaquetas suelen ser las más reactivas. No son el único componente de la sangre, no, pero van a ser las primeras en reaccionar. Ahora, al liberarse mediadores de las plaquetas, el vaso que contiene en sí al líquido, en este caso el componente hemático, reacciona. ¿Cómo qué? Con un vasoespasmo. Bien, por lo tanto, se complica la situación. No es nada más espástica, no es nada más necrótica, no es nada más inflamatoria. Es todo en uno. Bien, por lo tanto, sigue esto el fenómeno en bola de nieve, ¿cierto? Inicia en una pequeña cascada y termina concluyendo con un gran número de eventos. Bien. Ahora, acá vamos a ver un pequeño video. ¿Cómo es que se produce este evento? Bien. Acá tenemos un órgano cardíaco. ¿Y qué sucede acá? Aquí tenemos a las arterias coronarias y a las venas coronarias encargadas del suministro. Una vez que nosotros ingresamos dentro de la economía en sí, de la irrigación coronaria, vemos que junto a los eritrocitos, pues viajan estos trocitos, ¿cierto? Esos pedacitos blancos que se llaman plaquetas. Ahora, al estar circulando por cualquier parte del miocardio, estos tienen un tamaño exacto, ¿cierto?, del vaso. Ahora, si el consumo de productos, etcétera, no es adecuado, la alimentación y la dieta no son adecuadas, se forman estas placas subendoteliales, ¿cierto?, debajo del endotelio. Entonces, ¿qué sucede? No permiten el paso. Y esta falta de paso aumenta la fuerza de flujo sanguíneo. Recordemos que nuestras arterias coronarias en sí son ramas muy delgadas que irrigan cada una un territorio cardíaco. Ahora, si una de estas placas pues ha sido razón para disminuir la luz del conducto, inicia el proceso necrótico inflamatorio que hemos mencionado. La placa, al disminuir la luz del vaso, produce no solamente un aumento en la presión, sino va a desencadenar la formación del trombo, ¿no?
Y esta formación del trombo, dada en sí por las plaquetas y todo el mecanismo que hemos mencionado, hace que se adhieran ciertas estructuras, ¿quiénes? Los eritrocitos, lo cual va a producir obviamente una parada en el corazón, ¿cierto? Que una porción muy grande o muy pequeña, pues pare, ¿bien? Una vez que esto sucede, pues el resultado es la necrosis, ¿cierto? Y la falta de funcionamiento del órgano cardíaco, lo cual nos lleva a prácticamente a sufrir un proceso isquémico por falta de el oxígeno a la hipoxia. Por lo tanto, la consecuencia será la falla en el trabajo cardíaco. Bien. Ahora, ¿cómo responde el miocardio en sí a esta agresión? Bien. Fisiopatológicamente también ocurre una cascada de eventos y esta está dada en tiempo. Bien. Vamos a ver esa cascada de eventos en respuesta del miocardio. La isquemia grave, que obviamente va a ser el punto, ¿cierto? Hasta el que ahorita hemos llegado al definir que obviamente no hay irrigación, etcétera, etcétera. La isquemia lleva a la pérdida del ATP, ¿bien? ¿ATP de quién? De las células miocárdicas, ¿bien? Y de la función contráctil, obviamente, del órgano cardíaco. Pero no lleva a la muerte celular. En una primera fase es pérdida del ATP. Ahora, en menos de 60 segundos, esto se va a precipitar. ¿Bien? ¿En qué? En un fracaso cardíaco. Pero es la antesala, se podría decir, a la muerte celular. Bien. Así que la pérdida del ATP y obviamente disminución de la fuerza contráctil se produce en 60 segundos. Imagínense un minuto. Seguimos la cascada de eventos. Esta privación en sí completa del flujo sanguíneo de un territorio durante 20 a 30 minutos va a llevar a una lesión miocárdica irreversible. ¿Bien? Así que la continua pérdida de ATP y obviamente disminución de la fuerza que lleva al fracaso miocárdico, si se repite en ciclos de 60 segundos, pues 20 a 30 ciclos de esto, pues irán disminuyendo la fuerza, ¿cierto? Así que en 30 minutos, 20 a 30 minutos aproximadamente, la lesión en un territorio o en todo el territorio en sí, depende a cuántas arterias sean afectadas, será irreversible. Ahora, la reducción intensa en sí del flujo durante un periodo prolongado, ya vamos a hablar de un tiempo más grande, de 2 a 4 horas, puede causar también una lesión irreversible. Así que no es nada más la muerte celular, también la disminución del flujo. Bien. Ahora, este retraso en sí antes de la muerte nos lleva a tener tal vez un poquitito más de tiempo para tratar de recuperar el miocardio del paciente si hablamos ya de una conducta médica. Ahora, si el paciente sigue en casa, no ha ido a la asistencia hospitalaria o no se le ha diagnosticado el cuadro, entonces en las siguientes 4 horas será irreversible. Y la necrosis habitualmente se completa hasta las 6 horas de la isquemia acentuada. ¿Bien? ¿Por qué dar 6 horas y por qué no en los siguientes 20, 30 ciclos a este periodo de 60 segundos? ¿Por qué? Porque recordemos, y acabamos de ver en sí en el video, que las arterias tienen territorios, ¿cierto? Y eso por anatomía ya lo sabemos. Tienen territorios. Ahora, si fuera, por ejemplo, la arteria coronaria circunfleja la afectada, hablando desde el punto de vista anatómico, ¿cuál sería el territorio afectado? ¿Cuál es el territorio de irrigación de la circunfleja, jóvenes? Nadie lo sabe. Bien.
Cuando un territorio en una arteria grande como la circunfleja es afectado, obviamente el espectro de magnitud de la lesión será más grande. Pero si la arteria coronaria, por ejemplo, accesoria anterior es la afectada, entonces el territorio en sí será más pequeño, ¿cierto? Así que depende mucho del calibre y obviamente la importancia de la arteria que vaya a ser obstruida, afectada, inflamada y toda la cascada de eventos que mencionamos hace un momento. ¿Bien? Esto de la respuesta del miocardio nos ayuda a entender cuánto tiempo existe en sí real para nosotros poder actuar ante un evento miocárdico. Ahora, esto no significa que esto se deba desde el punto, desde que ha llegado el paciente a la emergencia o ha llegado a la consulta o ha llegado a la unidad coronaria, sino desde el inicio de los eventos. Por lo tanto, es primordial preguntar hace cuánto de tiempo ha iniciado el cuadro. ¿Bien? Ha iniciado hace 1 hora, hace 2 horas, hace 10 minutos, hace 1 minuto, mientras venía al hospital o mientras estaba caminando y ha iniciado el cuadro, entonces ha acudido inmediatamente cuando, tal vez hace un día, hace 2 días, etcétera, ¿no? Por lo tanto, nosotros, dependiendo del territorio afectado, vamos a poder tener una idea de cuánto de tejido miocárdico se ha perdido. Por lo tanto, los infartos agudos no siempre son fatales. Puede haber microinfartos consecutivos, lo que se conoce como infartos miocárdicos crónicos, en territorios pequeñitos. Y obviamente esto con el transcurrir de los años y demás se va haciendo acumulativo. Cada vez se pierde mayor tejido. Por lo tanto, no siempre es un cuadro fulminante a la primera. Bien, puede serlo, sí. Si obstruye una arteria de gran calibre como la circunfleja o la coronaria, por ejemplo, anterior, ¿no? Bien. Continuando esta cascada de eventos de respuesta al miocárdico, desde el punto de vista fisiopatológico debemos de pensar en la distribución de la necrosis isquémica. Bien, obviamente no va a ser lo mismo un infarto transitorio en un territorio pequeño a un infarto de gran espectro. Bien, y obviamente dentro de esto vamos a ver dos tipos de infartos. Los infartos de tipo transparietales y los infartos de tipo no transparietales. Bien. En los infartos transparietales, es importante que nosotros pensemos en la oclusión permanente de una rama descendente anterior izquierda. Bien. Estamos hablando del área ventricular, ¿cierto? Ustedes ya conocen cuál es la rama descendente anterior izquierda. Ahora, en este territorio de irrigación, obviamente, para esta arteria, vamos a observar que la cara posterior del miocardio en su porción ventricular izquierda es la más afectada, desde la línea del septo hacia la línea lateral. Esta obstrucción obviamente va a producir la inflamación, va a producir la cascada de coagulación, la necrosis como último punto de parada, ¿no? Ahora, si en un infarto transparietal la oclusión fuera de la rama circunfleja izquierda, el territorio de afectación va a ser la cara inferolateral del ventrículo izquierdo. Ahora, esta porción es la más contráctil del ventrículo, ¿no? Por lo tanto, la insuficiencia en sí para el ventrículo izquierdo va a ser muy manifiesta, pero la signosintomatología será mucho más periférica. ¿Por qué? Ya que no va a ser una buena contracción, obviamente el flujo en sí de eyección será menor. Si hay menor expulsión en sí por el ventrículo, la capacidad de irrigación a los tejidos periféricos será menor, ¿no? Ahora, la oclusión permanente de la arteria coronaria derecha o de su rama descendente posterior nos lleva a tener un territorio desde el septo
hacia una cara y una porción específica. Bien, ahora, si bien el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho tienen 3 arterias dominantes, no significa que solo una puede ser obstruida. Es una opción. Pueden obstruirse cada una de estas de manera individual. Sí, a eso se conoce como infarto transparietal. El infarto de tipo no transparietal refiere oclusiones, procesos inflamatorios de varios territorios, bien, conjuntos y al mismo tiempo. Podemos tener una obstrucción de tipo transitoria parcial, por ejemplo, con un infarto subendocárdico. ¿Qué quiere decirnos esto? Que no va a copar todo el territorio miocárdico, sino nada más el endocardio y parte del territorio miocárdico. ¿Bien? Este puede ser parcial y transitorio debido al proceso de microirrigación dada dentro del endocardio. Ahora, este puede ser de tipo hipotensivo en sí global. ¿Por qué? Porque vamos a ver que acaba de existir un infarto de tipo subendotelial circunferencial. ¿Bien? ¿Por qué? Por afectación de 3 ramas irrigantes. Por lo tanto, vamos a ver que existe un detalle importante en relación a la marca de necrosis entre el espacio endocárdico y el miocardio. ¿Bien? Ahora, ¿pueden existir pequeñas oclusiones, esos microinfartos que hemos mencionado? Claro que sí, y este puede ocasionar, obviamente, en varios territorios. ¿Por qué? ¿Por qué no, digamos, una marca tan factible y manifiesta como las otras entidades que hemos observado? Los microinfartos se van a deber a puntos pequeños. ¿Por qué? Porque son en arterias más pequeñas que se introducen dentro del músculo, ¿no? Por lo tanto, el infarto de las arterias pequeñas puede producir microinfartos. ¿Bien? Entonces, 2 grupos. Infartos transparietales que copan en sí toda la magnitud, el grosor del miocardio, pero se deben a la afectación de una arteria en específico. En cambio, los transparietales, territorios más allegados al territorio endocárdico, pero sí con afectación de varios afluentes vasculares. Bien. Vamos a la morfología en sí. Bien. En la respuesta morfológica a una obstrucción en sí por los eventos que hemos mencionado, y después de estos, vamos a ver que después del infarto de miocardio se sufren cambios macroscópicos y cambios microscópicos dentro del territorio cardíaco. ¿Cuáles son estos eventos? Primero, la necrosis no se conoce antes de las 6 a 8 horas. Por lo tanto, si nosotros, pues, al momento de iniciarse un cuadro de infarto de miocardio, pedimos un ecocardiograma, difícilmente vamos a poder establecer la necrosis. El diagnóstico en las primeras fases es de tipo clínico. A las 24 horas aparece la infiltración de tipo leucocitario debido a la presencia de necrosis. ¿Bien? Y obviamente esta va a alcanzar su mayor grado al 4º a 5º día. Al final prácticamente de la primera semana aparecen macrófagos, hemosiderina y vasitos de neoformación, como obviamente punto ya grave de un proceso de infiltración. Y en la segunda semana hay un proceso de reabsorción, una fagocitosis de detritus y el desarrollo del tejido de granulación con eosinófilos, infiltración que prácticamente se limita a la segunda semana y procede los pasos de la cicatrización. ¿Bien? Obviamente hablando de infartos que no copan un gran territorio.
El mismo procedimiento dentro de un infarto agudo de miocardio fulminante, sí. La variante, que obviamente la necrosis, lleva a la muerte del paciente. Por lo tanto, no da tiempo para que se produzcan los siguientes eventos. Una vez que se ha producido en sí en la segunda semana la fagocitosis de detritos, vamos a pasar a la tercera semana donde dominan los linfocitos, las células plasmáticas y los vasos de neoformación que aparecen en el lumen amplio repleto de sangre. El tejido de granulación con neoformación de colágeno inicia en la segunda semana. Bien. Ahora, en la cuarta semana ya no se encuentran infiltrados leucocitarios y el colágeno es más abundante y denso. Por lo tanto, ya se ha generado el proceso de cicatrización, ¿no? Ahora, un infarto agudo de miocardio, por ejemplo, que tenemos acá una placa histológica con un infarto, y cómo reconocer un infarto agudo de miocardio, porque bien, pues tenemos acá a las células miocárdicas, ¿cierto? Y vemos manchas, no estas manchitas, por si acaso, no son vasos estos, recuerden que estos son fibras de músculo miocárdico. Ahora, tenemos acá unas manchas como prácticamente si estuviera pegado al músculo, unas imágenes un tanto borrosas, ¿cierto? O estuviera sucio el músculo. Estas imágenes, estas aglomeraciones en sí, son propias en sí de un infarto. Ahora, recordemos que estas fibras deberían de estar muy juntas unas a otras y no existir tanta cantidad de células, no es propio del músculo cardíaco. Por lo tanto, esta gran y abundante presencia de células corresponde ya a un infiltrado, tanto de tipo leucocitario, dominante tal vez en tipo ya linfocitario, porque vemos núcleos grandes y los núcleos grandes representan linfocitos, ¿no? Así que ya hay un infiltrado de tipo infarto agudo de miocardio. Bien. Aquí vemos un infarto crónico. ¿Cuál es la diferencia con un infarto agudo que vimos hace un momento? El infiltrado no es tan marcado, pero sí existen de igual manera esas manchas, ¿cierto? ¿Y por qué esas manchas? ¿Por qué? Porque son células leucocitarias que se están infiltrando dentro del músculo. ¿A causa de qué? Obviamente de la obstrucción y de todos los procesos que ya conocemos. ¿Bien? Antes de hablar de los signos y síntomas, ¿alguna duda, pregunta? Doctorita, cuando hay trombosis en lo que es las arterias coronarias, el procedimiento de cateterismo coronario es recomendable. Bien, si nosotros hablamos, obviamente eso ya tiene que ver con la terapéutica, ¿cierto? No es parte de la fisiopatología. Pero si hablamos de un punto obstructivo que es detectado a horas tempranas y donde no se ha producido todavía la inflamación, el territorio necrótico todavía es mínimo, etcétera, la cateterización es una de las posibilidades cuando se trata de un solo trombo obstruyente. Ahora, si ya se han desencadenado los mecanismos infiltrativos, por ejemplo, por mucho que nosotros retiremos el trombo, no vamos a poder solucionar el infiltrado, ¿cierto? Así que sí vamos a mejorar tal vez la irrigación en un territorio, pero el territorio afectado va a seguir su proceso. ¿Por qué va a seguir el proceso? Porque ya hay un infiltrado inflamatorio yendo de agudo a crónico y obviamente la inflamación necesita otro tipo de procedimientos y la necrosis de igual manera. El retiro en sí del trombo sirve para no permitir que el proceso necrótico, infiltrativo, etcétera, avance. Para eso sí, pero no es en sí la solución única de decir, se quita el trombo y todo va a volver a la normalidad.
¿cierto? Este territorio que ya ha sido afectado, ya ha sido necrotizado, simplemente va a seguir la cascada que hemos mencionado, va a sanar, ¿cierto? Y llegará obviamente hasta la cicatrización. Por lo tanto, sí o sí ya va a dejar secuelas. El músculo cardíaco no va a ser el mismo, pero es uno de los procedimientos que se realiza para, obviamente, impedir que exista mayor territorio afectado. Ahora, si el trombo no es único y son múltiples trombos y existe una afectación de tipo microcirculatoria, no nos sirve. Gracias, doctorita, por la aclaración. Bien. Ahora, tomemos en cuenta algo. ¿Cuánto de diámetro tiene una arteria coronaria principal? ¿Alguien lo sabe? Recuerden un poquitito de anatomía. De 1 a 2 milímetros, doctorita. Cerca. Tiene un diámetro de 3, ¿cierto? De 3 a 3.4 milímetros, ¿cierto? Por lo tanto, imagínense, si la arteria principal tiene un diámetro tan pequeño, ¿cómo sería intentar llegar, digamos, con un cateterismo hasta una arteria rama? Difícil, ¿no? ¿Por qué? Porque por lo menos el catéter mide de 2 a 2.5 milímetros. Hay otros de 3. Y tomando en cuenta 3 milímetros es 0,3 centímetros, ¿no? Así que es súper delgada la arteria. Así que entrar dentro de su territorio es un reto. Así que parece fácil, ¿no? Infarto se hace un cateterismo, pero ¿qué tan fácil es acceder a la arteria? La pregunta ahí, ¿no? Bien. ¿Alguna otra duda? ¿Ninguna? Bien, vamos con los signos y síntomas más evidentes dentro de un cuadro de un infarto agudo de miocardio. Agudo, ahora sí estamos mencionando agudo. En el caso del infarto agudo de miocardio, se manifiestan dolores o presión en la zona torácica. Puede haber una sensación de ahogamiento, cansancio, mareo, dolor o calambre en el brazo izquierdo. ¿Bien? Estos dolores no ceden aunque la persona se encuentre en reposo. ¿Bien? ¿Cuáles son las características del dolor? El dolor torácico es intenso, sí, prolongado, se percibe como una presión intensa y obviamente puede extenderse a brazos y hombros, sobre todo al lado derecho, perdón, izquierdo. ¿Por qué? Porque recordemos que la inervación puede ir a la espalda, a la mandíbula, incluso a los dientes. Sí, muchos pacientes refieren dolor a nivel del cuello y la mandíbula. Y en la consulta les preguntan, ¿se ha golpeado? ¿Pero qué se ha hecho? Tal vez tiene una pieza dentaria careada o en mal estado. Vaya donde el odontólogo. Y mientras está donde el odontólogo, le da un infarto agudo de miocardio fulminante. ¿Bien? Así que debemos de considerar que la clínica no es precisa, exacta, existen variantes. Por lo tanto, si el dolor es intenso y prolongado,
se percibe o el paciente dice que es como que algo que le presionara, le apretara y se sujeta el brazo izquierdo, y en algún caso nos dice, llega hasta mi espalda el dolor, es como un dolor de huesos, lo dice el paciente. O en algunos casos nos dirá, me duele hasta el cuello, la mandíbula, pareciera que tengo un diente que me está doliendo. Son características de un infarto agudo de miocardio. ¿Bien? Así que nosotros debemos de considerar que dentro de estos parámetros de dolor mencionados para el infarto agudo de miocardio, debemos considerar esa sensación de dolor intenso como el dolor de muela. Bien. Ahora, en el hombre suele manifestarse una sensación de peso y en algunos casos hasta de ardor, ¿bien? Pero este siempre suele irradiarse o comúnmente suele irradiarse al hombro y al brazo izquierdo, ¿bien? No, obviamente no es suficiente que duela la mano, ¿cierto? No, debe de ser total porque debemos de seguir el territorio de inervación. En la mujer existe cierta variante. ¿Cuál? Que en la mujer puede sentirse solo en la espalda el dolor, ¿bien? Aunque en el 40% de los casos los síntomas son iguales a los del paciente masculino, pero en el caso de la paciente femenina puede acompañarse de un agotamiento intenso que no puede explicar. Ahora, ¿puede acompañarse con otros tipos de dolores? Sí, el dolor de tipo abdominal en lo que llaman la boca del estómago, en la región que nos guía al diagnóstico de un infarto de miocardio. 55 años para el paciente masculino y desde los 55 años para la paciente femenina. Ahora, obviamente, entre más edad presente el paciente, llegue a la edad geriátrica, mayor la posibilidad. Ahora, ¿suele existir un cuadro de sudoración? Sí, un cuadro de sudoración acompañado de una palidez generalizada y en algunos casos la coloración azulada, ¿cierto? Un cuadro cianótico en labios y dedos, en especial en los pulpejos, que suele caracterizar clínicamente a un infarto agudo de miocardio. Siguiendo nosotros estos datos, pues nos hace pensar en qué. En que en sí el cuadro clínico es característico, ¿no? Pero lo que sí se nos hace importante es reconocer las fases que hemos mencionado. Ahora, a esto se antepone un estado de angor, etcétera, sí, que son características un tanto más clínicas que no se preocupen, las pueden revisar dentro